Es para mí un privilegio haber sido invitado por ustedes con esta responsabilidad tan grande que es compartir la palabra de Dios. Y eso vamos a hacer en esta noche. Si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a compartir en esta noche y en la noche de mañana, si el Señor lo permite así y no viene antes, pongamos santidad. Simplemente eso, santidad. Y vamos a buscar un libro en la Biblia donde hace referencia a esto. Hay varios libros, pero hay un libro de Moisés, el libro de Levítico, el capítulo 11, versículos 44 y 45. Reitero la cita bíblica. Levítico, capítulo 11, versículos 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y reitera, seréis pues santos, porque yo soy santo. Y aquí la palabra nos está expresando cuál tenía que ser la verdadera identidad que debía mostrar Israel, el pueblo de Dios. Vamos al capítulo 19. Levítico 19, el versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y vamos a leer un último versículo en este libro, capítulo 26 de Levítico, capítulo 20 de Levítico, el versículo 26. Dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Israel era propiedad de Dios. Esa era la voluntad de Dios para con su pueblo Israel. Y una frase que se va repitiendo en las diferentes referencias donde se habla de la santidad. Sed santos, porque yo soy santo. O sea que el pueblo de Dios debía reflejar la gloria de Dios expresada a través de su santidad. Pero vemos el equilibrio y la complementación que hallamos nosotros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el apóstol Pedro que en su primer carta, el capítulo 1, versículos 15 y 16, se complementa y armoniza realmente con Moisés en el libro de Levítico. Y en 1 Pedro capítulo 15, versículo 16 dice: sino como aquel que os llamó
es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el versículo 16 dice, porque escrito está, y ese escrito está, lo hemos leído recién, escrito está, por ejemplo, en Levítico, y que hemos visto que se repetía una y otra vez en lo escrito por Moisés en el libro de Levítico, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y tenemos que dejar algo muy en claro al comenzar este mensaje. Y apoyados en la palabra de Dios, que la santidad no es una opción, es una obligación. Subrayamos esta frase y tengámosla siempre presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. La santidad no es una opción, es una obligación, es identificación del pueblo de Dios con su Dios. Es decir, santos, colocados aparte para adorar a Dios y para servirle. Sean estas personas o cosas, se es posesión de Dios y es estar dedicado a Él, retirado de los usos comunes, para que en este mundo tan negro y denso por el pecado, nosotros podamos resplandecer como verdaderos santos integrantes del pueblo de Dios. Esto era lo que Dios exigía a Israel. Y esto es lo que Dios exige de cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. Es algo que pertenece a nuestra genética espiritual. Somos una nueva creación y estamos participando de una nueva vida porque en esta nueva vida nos vamos a identificar por la santidad. La santidad es la invariable aversión de Dios a toda forma de pecado. Cada pecado es un evidente desafío a la santidad de Dios. El pecado es provocación a la santidad de Dios. La santidad es el medio para que Dios pueda habitar en medio de gente pecadora. La santidad de Dios, por lo tanto, demanda la santidad de su pueblo como una condición de toda comunicación con Él. Vamos a leer a continuación otra referencia sobre este tema en Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 6. Deuteronomio, capítulo 7, el versículo 6. Dice así la Biblia: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Para Dios, Israel era un pueblo especial. ¿Y dónde estaba lo especial? ¿A dónde estaba la marca? ¿A dónde estaba la identidad? ¿A dónde se hallaba la diferencia? En su santidad.
Cuando el pagano veía a un israelita, tenía que ver reflejado a la persona de Dios. Sed santos porque yo soy santos. Y esto es una forma de glorificar a Dios en medio de un mundo incrédulo, de un mundo pagano, de un mundo condenado por causa del pecado. Por eso, esta era la credencial de identificación que debía tener como pueblo de Dios. Qué hermoso es que nosotros tengamos esto presente. Dios en la cruz estaba reivindicando su santidad, ofendida en el Edén. El gran objetivo de la cruz fue recuperar el derecho que le pertenece. Solo Dios merece ser adorado y servido. Hemos visto hace un tiempito atrás, no hace mucho, haciéndonos una pregunta. ¿Qué busca Dios a través de las generaciones? Y hemos visto a través de la respuesta que el Señor Jesucristo en Juan 4 le da a la mujer samaritana, hablando acerca de la adoración. El Señor le dice a esta mujer, hablando, miren qué tema con esta mujer pecadora, hablando de la adoración que busca el Padre, verdaderos adoradores, pero no hay verdadera adoración ni verdaderos adoradores, sino hay verdaderos santos. La adoración verdadera se confirma a través de santos verdaderos. Donde no hay santidad, no hay adoración, hay simulación. Hay apariencia de santidad, que llamaríamos santulonería, pura apariencia. Por eso es esto lo que nosotros vemos en la palabra. El adorador es verdadero solo cuando vive en santidad. Por eso decimos y subrayamos, sin santidad, la presunta adoración se transforma en simulación. Es el atributo divino reiterado en el cielo y en la tierra. Tenemos dos pasajes. El primero en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Allí en el libro de Isaías, cuando el profeta tiene esa revelación de Dios y aparecen ángeles en Isaías 6, el versículo 3, dice, podemos leer del versículo 1 para ver el contexto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y miren lo que escuchó el profeta Isaías. Y el uno al otro daba voces diciendo, escuche, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿De qué gloria? De la gloria de su santidad.
es el único atributo del carácter de Dios que se menciona 3 veces aquí en el Antiguo Testamento y se reitera en el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. En la adoración celestial que está marcando el anciano Juan, en el capítulo 4 de Apocalipsis, y en el versículo 8 dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: una adoración permanente, continua, exaltando qué cosa de parte del carácter de Dios. No están diciendo amor, 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 ¿no? No están diciendo misericordia, misericordia, misericordia. No. Se resalta un atributo de parte de Dios. No es que los otros no sean importantes, pero hay uno que se destaca por encima de los otros para que nosotros tengamos noción realmente de la persona de Dios. ¿Y qué decían estos seres espirituales y estos ángeles en el cielo? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es el énfasis especial sobre la santidad de Dios. ¿Recuerdan ustedes qué es lo primero que se menciona en la llamada oración modelo, cuando los discípulos vienen a Cristo para que Él les enseñe a orar? Y pone esa oración como un modelo, no para que se transforme en un rezo, sino para que ellos sepan los ingredientes que debe tener una oración y cómo se debe iniciar, cómo se debe comenzar. Y en Mateo capítulo 6, el versículo 9, dice así: santificado sea tu nombre. Ahora revisemos nosotros nuestras oraciones cotidianas. Realmente al orar, oramos para que sea santificada la persona de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Quién de nosotros, y esto lo hemos compartido también no hace mucho tiempo atrás, quién de nosotros le agradece a Dios en sus oraciones por su santidad? Gracias, Padre, por tu santidad, porque tú eres santo, santo, santo. ¿No es cierto que es un poquito difícil que escuchemos una oración semejante, que comience de esta manera, pensando en la santidad de Dios y en que Él realmente sea santificado por nosotros? ¿Cómo es Dios para nosotros? Y el énfasis en la tierra y en el cielo, y los ángeles exaltaban en forma particular su santidad. Es David quien en el Salmo 29 hace una calificación acerca de la santidad. Y podemos ver en el Salmo 29, el versículo 2, Salmo 29, el versículo 2,
dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Nuestro Dios recibe la gloria cuando es adorado. Y cuando nosotros reconocemos dentro de nuestra adoración a Dios que la santidad tiene una característica que le distingue. Es hermosa. ¿Cómo podemos nosotros calificar a algo como hermoso? Cuando lo estamos viendo, cuando lo estamos contemplando. Y saben, no siempre, para todo hijo de Dios, la santidad es hermosa, porque la santidad de Dios nos pone en evidencia. Nos califica a nosotros. Solamente la santidad es hermosa cuando estamos andando en el Espíritu. No es la santidad hermosa para todo aquel que anda en la carne. Es chocante, es impactante. Por eso, qué importante que nosotros, al estar disfrutando de la íntima comunión con Dios, podamos cada día descubrir algo nuevo de su santidad y podamos glorificarle, honrarle y adorarle en espíritu y en verdad. Solamente aquel que vive la vida cristiana como un verdadero adorador, adorándole en espíritu y en verdad, es aquel que puede descubrir que la santidad de Dios es hermosa. ¿Saben por qué? Porque la santidad de Dios, reiteramos y marcamos, es hermosa solo para los que andan guiados por el Espíritu Santo, pero es ofensiva para los que andan en su ego. Es importante que nosotros tengamos esto presente, pero también debemos saber algo. Sin redención no hay santificación. Es decir, uno que no es salvo, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador y su Señor, no puede darle gracias a Dios por su santidad, porque no le conoce, porque Dios todavía no se ha revelado a él a través de su Hijo Jesucristo. Por eso primero viene la redención, la justificación y luego la adoración. Primero necesitamos ser salvos. Yo no sé si todos los que están unidos por este Zoom tienen la salvación, pero si no tiene a Cristo como su Salvador y su Señor, y no se arrepintió de todos sus pecados, esos pecados que han ofendido y siguen ofendiendo a la santidad de Dios, es necesario que reconozca su ofensa y se arrepienta y confiese que Jesucristo es el Señor y que murió en la cruz del Calvario para ocupar su lugar y limpiar todos sus pecados para que usted pueda ser un santo de Dios, participante de un pueblo santo, de una nación santa,
como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primer carta, el versículo 9. Qué importante es pensar esto. Cuanto mayor es la santidad, mayor es la hostilidad humana hacia ella. Cuando Cristo anduvo por este mundo, su persona hacía que la gente se sintiera incómoda en su presencia. Y quiero hacer referencia a un hecho que marca el evangelista Lucas en el capítulo 8, el versículo 37. Lucas 8, 37. Dice así la palabra de Dios. Acá nos encontramos con el relato del Señor Jesucristo sacando muchos demonios al llamado Gadareno. Este hombre que estaba poseído por muchos demonios, el Señor hace que estos demonios se vayan del cuerpo de esta persona y habiten en un grupo de cerdos que había en ese lugar. Había un criadero de cerdos. Y estos cerdos se despeñan y caen al mar. Ahora miren lo que dice el versículo 37. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Si el Señor hizo tal milagro, demostrándoles a todos los que estaban alrededor de él, frente a este endemoniado, que él tenía todo el poder por encima de todos los demonios, ¿por qué no le exaltaron? Le agradecieron y le reconocieron realmente como el Señor. ¿Por qué le están pidiendo que se vaya? ¿Saben por qué? Porque el Señor acababa de destruir un negocio clandestino. Los cerdos no era un animal que debían criar los hebreos. Era un animal prohibido para la alimentación. Por lo tanto, si Dios prohibía el comer carne de cerdo, era porque en ese tiempo y en ese momento era una carne que podía producir enfermedades. Ahora, el Señor, ¿qué hace? Hace que esos cerdos se despeñen y se mueran. Ahora, ¿qué pasa si ellos hacían que el Señor se quedara ahí? No podían seguir más criando cerdos y viviendo de eso. ¿Se dan cuenta por qué la santidad de Cristo y de Dios, nuestro Padre, es resistida? Porque nosotros personalmente no podemos seguir con cosas clandestinas si realmente tenemos al Señor cerca, tenemos al Señor en nuestras vidas y tenemos y respetamos a Dios por su santidad. Es que ese santo y esa santidad causa molestia para nuestro ego, para nuestra carne. Y no podemos estar haciendo cosas malas que Dios prohíbe en su palabra si estamos realmente caminando de espaldas a Dios. Por eso, la santidad de Dios genera rechazo.
¿Recuerdan ustedes allí en Juan 8, cuando había un grupo de religiosos que habían traído a una mujer que había sido tomada en el mismo acto del adulterio? La traen para ver qué opinaba el Señor al respecto y cómo iba a dirimir ese asunto. Y ya estaban con las piedras para apedrear a esa mujer, porque según la ley tenía que morir apedreada. Entonces venían para probarlo al Señor, para ver qué hacía. Si el Señor decía, apedréenla, lo iban a condenar de que él no tenía amor por el prójimo. Si el Señor decía, apedréenla, lo iban a acusar que era falto de amor, o que no cumplía la ley por un lado, o que faltaba en el amor por otro. Cualquiera fuera la respuesta del Señor, ya le tenían tomado preso en sus palabras, y estaban a la expectativa a ver qué decía. Si decía una cosa, lo condenaban. Si decía lo otro, lo condenaban. El Señor no le respondió con una afirmación, sino con otra pregunta. El que esté de vosotros sin pecado, que arroje contra ella la primer piedra. ¿Qué hicieron? Estos hombres religiosos se quedaron allí pidiendo perdón y admirándole por su santidad y por su respuesta. No, cada uno de ellos se fue y ninguno pidió perdón. No le reconocieron como lo que era. No reconocieron su santidad y su autoridad. Y entonces, desde el más viejo hasta el más chico, todos se fueron y quedaron la mujer y el Señor solos. Y el Señor que le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Extraordinario nuestro Señor. No podían tomarle en ninguna falla, porque no las tenía, porque era el santo de Dios que había venido a este mundo. Y el Señor con su santidad los estaba confrontando. No podían con él. Por eso, para esta gente, jamás podían decir y dar gracias a Dios en sus oraciones por la hermosura de la santidad de Dios. Porque para ellos la santidad de Dios no era hermosa, era chocante, era denunciadora de vidas llenas de pecado y de maldad. Por eso, qué importante que tengamos esto presente y subrayamos lo que recién decíamos, cuanto mayor es la santidad, mayor es la hostilidad humana hacia ella. Hacía que la gente se sintiera incómoda. Por eso, cuando predicamos el evangelio que denuncia el pecado, la gente se siente incómoda porque no quiere reconocer su pecado y quiere justificarse delante de Dios por sus obras, por su religión, pero sabemos que el pecado nos condena. Vamos a ver a continuación, porque ya se nos está yendo el tiempo, la triple dimensión de la santidad según la revelación apostólica. Vamos a ir al primer libro de Corintios, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Acá encontramos marcada la triple dimensión de lo que es la santidad. Primero, a los santificados en Cristo Jesús. Esto es la santidad posicional. Cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Salvador y Señor, Dios nos mira en Cristo y nos ve santos. Posicionalmente, todos somos santos, aunque a veces en la práctica no lo somos. Pero Dios nos recibe y nos acepta, como dice Efesios 1:6, en el amado. En el amado somos recibidos. Dios nos mira a través de Cristo y ¿cómo nos ve? Santos. Primero, santidad posicional, pero seguimos avanzando. Hay algo que parece acá una contradicción cuando dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Cómo? ¿Somos santos o no somos santos? Posicionalmente sí, pero cuando nosotros vemos los problemas que había en la iglesia de Corinto, podemos decir realmente a la lectura de este libro, o de la primera carta y de la segunda, que había muchos en la iglesia de Corinto que no estaban viviendo justamente en una santidad experimental. Esta es la segunda. Una cosa es lo que somos posicionalmente en Cristo y otra distinta es cómo somos en nuestra diaria experiencia, en nuestro cotidiano vivir. Dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. Y agrega, sed santos, escuche, en toda vuestra manera de vivir. En la casa, en el hogar, en la familia, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. A donde vayamos o estemos, tenemos que ser santos en nuestra experiencia diaria. Santos todos los días, no simplemente los domingos por la mañana. Santos todos los días. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, primer aspecto de la santidad posicional. Dios mira a todo su pueblo y es un pueblo santo. Pero algunos pueden decir, sí, pero hay cada alguno metido en la iglesia que está haciendo barrabasada. Sí, no es santo experimentalmente, pero si es un verdadero convertido, es santo para Dios, pero que tiene que experimentar, como cada uno de nosotros, un proceso diario de todos los días, creciendo en santidad experimental. Pero también está la santidad consumatoria, la triple dimensión de lo que es la santidad: posicional, experimental y consumatoria. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, desde el versículo 51 a 53, cuando él está hablando acerca del rapto? Y dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, cuando estemos en la presencia de Dios, con nuestros cuerpos transformados a la semejanza del cuerpo del Señor Jesucristo, vamos a experimentar la santidad completa, porque en el cielo, a donde es nuestro destino y a donde está nuestra casa
celestial esperándonos a cada uno de nosotros, no va a existir el pecado. Y entonces va a ser cuando recién podamos experimentar la santidad total, total. Por eso, qué importante es que nosotros tengamos estos tres aspectos de la santidad en forma práctica para poder entender cosas que si no, de otra manera nos resultaría confuso. El camino de la santidad experimental tiene forma de cruz y debe transitarse cada día andando en la llenura del Espíritu Santo. No hay atajos para esto. Subrayo y marco esta realidad. El camino de la santidad experimental tiene forma de cruz y debe transitarse cada día andando en la llenura del Espíritu Santo. No hay atajos para esto. Andar en el Espíritu es andar en santidad. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Galacia en el capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en santidad experimental. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de Cristo. Una vida llena de Cristo es una vida llena de santidad. Porque santidad es una persona y se llama Jesucristo. Él es la santidad personificada. Por eso el anhelo ferviente del apóstol Pablo para con los Gálatas, en Gálatas 4:19, es la siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Cristo es formado en nosotros, se manifiesta la santidad en forma experimental. Y terminamos con esta reflexión. En la medida que crece la vida de Cristo en nosotros, nuestro nivel de santidad crecerá en forma proporcional. Jesucristo es el fruto y el fruto es la santidad. Lo deja marcado, lo memoriza, lo guarda en su corazón. En la medida que crece la vida de Cristo en nosotros, nuestro nivel de santidad crecerá en forma proporcional. Jesucristo es santidad. Para los que ya somos santos posicionalmente, el Señor desea que cada uno podamos crecer cada día un poquito más en esa santidad experimental, para que tengamos a Cristo como meta, y en la medida que nosotros dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas, la santidad será la respuesta de Dios a esa realidad que nosotros anhelamos. Que Dios bendiga su palabra.